El maestro Martín Casas Montenegro el día de hoy tendrá la responsabilidad de conducir este simulacro para el examen de ascenso de escala magisterial. Bienvenido, maestro Martín Casas. Adelante. ¿Cómo está? Muchas gracias, maestra Patricia, por la presentación. Agradecer a la Escuela de Capacitaciones de Educación por la invitación a compartir pues, este espacio para poder trabajar juntos, maestros y maestras que hoy día nos acompañan. Sean ustedes también bienvenidos a nombre pues, de ese servidor, Martín Casas Montenegro. El día de hoy tenemos el compromiso de empezar con este simulacro de examen, ¿no? En este caso, examen de ascenso de escala. Perfecto, maestros. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio y voy a explicar básicamente cómo vamos a trabajar. Bien, maestros, indicarles siempre que en el Ministerio de Educación nos tiene acostumbrados ya desde varios años a un patrón de preguntas, y la experiencia nos dice que el examen, por ejemplo, de nombramiento que hemos tenido ya hace unos días, del examen han venido muchas preguntas, ¿no? Del examen pasado, del 2019, 2018, por ejemplo, y entonces eso nos hace ver que también este examen de ascenso, que ya se nos avecina, también puede traernos algunas preguntas, y por eso es importante, maestro, que con nosotros podamos de alguna manera analizar, reflexionar sobre estas y otros casos, ¿no? Y otros casos de estas casuísticas que el Ministerio de Educación entonces nos tiene presente. Voy a explicar lo siguiente, ¿no? Bueno, ahí está la presentación, algunos acuerdos, agradecer siempre a cada uno de ustedes, maestros y maestras, por esa puntualidad que viene demostrando. Igualmente la Escuela de Capacitaciones se caracteriza por brindar esos servicios, ¿no? Y sobre todo esa puntualidad y esa participación también activa que necesito también de ustedes, maestros, para poder esas preguntas, esas dudas que puedan ustedes tener, el día de hoy vamos a resolverlas también a partir de casuísticas que básicamente tengo aquí ya para que ustedes podamos trabajar. Bien, entonces la mecánica de lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿bien? Lo que yo quiero en esa oportunidad es que todos los que estamos aquí podamos participar activamente, ¿no? Y sobre todo, trabajar con los tiempos lo mejor que podamos. En ese sentido, este simulacro va a tener una particularidad. Vamos a trabajar nosotros, básicamente, vamos a trabajar casuísticas, pero vamos a ir, de alguna manera, ustedes van a tener ese un espacio promedio para que ustedes lean, analicen y den las respuestas de esas casuísticas, y luego tenemos allí un reforzamiento, un repaso, ¿sí? Ya, porque ya estamos próximos, maestros, este domingo ya es el examen, y tenemos que pulir algunos detalles justamente para poder rendir ese examen en óptimas condiciones. Entonces, por ejemplo, les voy a presentar una primera casuística, ¿no? Que ustedes van a observar acá, y sobre esta vamos luego a analizar las preguntas, y cada uno de ustedes van a través del chat, ¿ya? A través del chat, en primer lugar, vamos a ir escribiendo nuestras respuestas. La única manera, maestros, de poder tener esa seguridad el día del examen es lanzando la respuesta. No hay que tener miedo, porque a veces el temor, la duda, hace que nos equivoquemos. Y entonces, desde estos espacios, tenemos que trabajar también ya esos aspectos, ¿no? Esos aspectos, como por ejemplo la seguridad. La parte emocional es importante también acá. Entonces, maestros, desde el Ministerio de Educación siempre nos tiene acostumbrados ese tipo de casuísticas. Ustedes habrán observado, siempre el Ministerio de Educación, básicamente, en la mayoría de los casos, también nos presenta una casuística, una situación en primer lugar, es decir, nos presenta nos contextualiza esa situación, ¿no? Recuerden ustedes que lo que hace el Ministerio de Educación es evaluar tu desempeño, por eso te presenta un caso. ¿Qué harías si? Y entonces, aquí se hace necesario, ¿qué cosa? Para resolver una casuística se hace necesario
esos conocimientos, primero, esos conocimientos pedagógicos, ¿no? Esos conocimientos pedagógicos, esos conocimientos también curriculares, ¿no? Los enfoques, ¿no? Enfoques, y por supuesto, esos también conocimientos disciplinares, ¿no? La ventaja que ustedes tienen es que los maestros de primaria e inicial dominan varias áreas, ¿no? Es, digamos, un conocimiento integral, a diferencia de quienes trabajan secundaria, que ya básicamente son disciplinas a las que se dedican, ¿no? Pero ustedes tienen la fortaleza de poder conocer varios aspectos del mismo tema. Entonces, el Ministerio de Educación nos presenta una casuística, miren, maestros. Entonces, la primera parte nos presenta el contexto. Y en este caso, vamos a leer, vamos a empezar, vamos a trabajar esta primera parte juntos y luego yo les voy a dejar en la pregunta. Pero me interesa explicarles, maestro, que lo primero que tenemos que hacer como docentes y buen lectores, tenemos que entender cuál es la situación que el ministerio nos presenta, ¿no? Y en este caso dice lo siguiente, miren, maestros. Los estudiantes de tercer grado, ¿no? Tercer grado, acompañados por la docente, van a elaborar cuentos para compartirlos con los compañeros de aula. Maestro, yo te pregunto, qué área curricular está siendo ahorita, por ejemplo, tomada en cuenta? A ver, lo primero que hay que hacer es reconocer sobre qué área nos toca. Yo te pregunto, maestro, yo les pido, por favor, que podamos participar activamente. Bien, maestra Jessica, nos dice, profesor, el área de comunicación en sí está abordándose. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué me dicen el resto? Sí, comunicación. Comunicación, perfecto. Ya tenemos identificada el área, ¿verdad? Entonces nos dice que en este caso, nos están preguntando, o la situación nos está presentando sobre lo que es, nos dice elaborar cuentos. Ah, bueno, el área que más se presta para desarrollar la producción de cuentas es el área de comunicación. Perfecto. Ya tengo identificado que por ahí me están preguntando, maestro, elaborar cuentos. El área de comunicación, ¿cuántas competencias tiene? A ver, ustedes manejan muy bien esto. ¿Tiene? Tres competencias, ¿verdad? Si ustedes se hacen recordar, una de ellas es se comunica oralmente, ¿verdad? Muy bien, así es. Maestra Betty nos dice tres, perfecto. Tres. La primera, se comunica oralmente, la oralidad, ¿no? Se le comunica oralmente. Perfecto. La segunda, ¿con qué tiene que ver, maestros? A ver. Lee ¿verdad? Lee diversos tipos de textos en su lengua materna. Y la última, la tercera, escribe. Muy bien, maestros, perfecto. Ahí tenemos entonces que ya, miren, para poder trabajar y resolver esta casuística necesito, ¿qué cosa? Esos conocimientos disciplinares, ¿no? ¿Qué involucra cada una de estas áreas, ¿no? Y qué competencias de esta área. Por ejemplo, cuando dice elabora, de las tres competencias que había mencionado, ¿cuál es la que está haciendo ahorita indicándose acá? Cuando dice elabora, escribe, ¿verdad? Escribe, es producción de textos escritos. Muy bien. Te pregunto, maestro, a ver, miren, estamos aprovechando esta casuística para repasar, porque tú tienes que tener bien claro el día domingo, maestro. ¿Cuáles son los procesos didácticos de esa competencia escribe? Son tres, te ayudo, son tres. ¿Recuerdas? Cuando planifica, textualiza y revisa o corrige. Perfecto, muy bien. Planifica, textualiza y por último revisa, ¿no es cierto? O reflexiona. Esos son los tres procesos didácticos, ¿verdad? Procesos didácticos para esta área. Si hubiera sido, perdón, para esta competencia, si hubiera sido lee tiene también tres procesos didácticos. Antes de la lectura, durante la lectura, después de la lectura. Y si me dicen de la competencia, se comunica oralmente, ¿cuáles son esos procesos didácticos? Antes del discurso, durante el discurso y después del discurso. Maestros, ahí tenemos claro, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice esta casuística? Dice, van a elaborar cuentos para compartirlos con los compañeros de aula. Ah, miren, los compañeros de aula se convierten en los destinatarios, ¿no? Recuerdan ustedes que cuando se producen textos, esos textos tienen un destinatario. En este caso ya me están diciendo a quiénes, para quiénes va a escribir. Entonces,
¿Qué más me dice esta casuística? En este contexto leen diversos textos como el siguiente. Entonces, como van a escribir primero, la docente ha hecho que lea cuentos. Y acá ¿no? Un poco para que se familiaricen con el texto y luego hagan uno parecido. Ese es el propósito. Recuerden ustedes que cuando nosotros queremos trabajar y escriben, también tenemos que desarrollar las otras competencias, porque van a leer primero, pero también van a conversar, esa es la oralidad, o sea, se articulan las competencias. Vamos a leer el texto, a ver. Todo vamos a leer porque yo luego te voy a dejar en las preguntas. El texto dice así. Topo vio en el cielo una brillante moneda de plata y pensó que era la cosa más bonita que jamás había visto. Sea lo que sea, quiero tenerte, pensó Topo. Ya sé. Topo dio saltos tan fuertes que despertó al conejo que dormía en su madriguera. Topo, dijo Conejo, ¿qué zanahorias estás haciendo? ¿Te refieres a la luna? ¿No? Perdón. Antes, hola Conejo, respondió Topo. Estoy intentando bajar esa moneda brillante de allá arriba. ¿Te refieres a la luna? Preguntó Conejo. Ahora ya sé cómo se llama, contestó Topo. Nunca lo conseguirás, afirmó Conejo. No está tan cerca como parece. Pero Topo estaba decidido a bajarla. Encontró un palo largo y trató de alcanzar la luna. Fiu, 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 hasta que tropezó y cayó sobre el erizo. ¡Auch! Hola, erizo, disculpa, dijo Topo. Estoy intentando bajar la luna. Nunca lo conseguirás, afirmó Erizo. No está tan cerca como parece. Pero Topo no se rendía. Encontró algunas bellotas y las tiró en dirección a la luna. ¡Sas! 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 Hasta que una de esas cayó sobre la... ¡Ay! Contestó Ardilla. Hola, Ardilla, disculpa, dijo Topo. Estoy intentando bajar la luna. Nunca lo conseguirás, afirmó Ardilla. No está tan cerca como parece. Pero Topo no estaba dispuesto a rendirse. Trepó un árbol con gran esfuerzo, estiró sus brazos hasta todo lo que pudo, pero justo cuando creyó que tenía la luna, resbaló y Topo cayó entre tropezones. Cayendo a tropezones, ¿no? ¡Ay, ouch, ouch! Hasta que aterrizó en medio de un charco. Y el texto, miren, ¡qué mala suerte! Casi lo consigo, pensó Topo. Entonces se dio cuenta de que algo flotaba dentro del charco. Estaba muy pálida y arrugada, pero incluso así, Topo la reconoció enseguida. Es la luna. Debe de haber caído conmigo, dijo Topo. Topo tendió la mano para cogerla, pero en el mismo instante en que la tocó, el reflejo de la luna se desvaneció. Topo rompió a llorar. Entonces sus amigos, Conejo, Erizo y Ardilla, se acercaron corriendo hasta él. ¿Te encuentras bien, Topo?, preguntó Conejo. Yo estoy bien, sollozó Topo, pero la luna no. He conseguido bajarla y después la he roto. Era tan bonita y ya no volveré a verla nunca más. Oh, Topo, tranquilo, dijo Conejo. Mira allá arriba. Oh, susurró Topo. Ahí está y se ve más bonita que nunca. Topo, Conejo, Erizo y Ardilla se pusieron de pie y juntos miraron fijamente a la luna. Perfecto, este es el texto que nos dio. Te pregunto, ¿qué tipo de texto es este que acabamos de leer, maestro? Porque te pueden preguntar también dentro de la tipología textual, ¿qué tipo de texto es el que acabamos de leer? Es un texto narrativo.
Es un texto narrativo, ¿verdad, maestro? Es un texto narrativo. En un texto narrativo prevalecen básicamente los hechos, ¿no? ¿Y cuál es el principio, cuál es el hecho, o digamos, qué es lo que, digamos, cuál es el tema aquí del texto? ¿Qué es lo que realmente la idea principal del texto? Que te dijera, maestro, ¿de qué trata el texto? Básicamente. De que Topo quería alcanzar la luna, quería bajar la luna. Exacto. Y ahí intentó todo lo que pudo para poder, ¿no? Bajarla. Y al final, pues, no lo pudo hacer, ¿no? Perfecto. Sobre eso gira la historia. Topo quería, así como dice la maestra Betty, Topo quería bajar la luna, ¿no? Había quedado prendido de esta, enamorado de esta luna y quería bajarla, pero por más que intentó, no pudo. Y todos los personajes que aparecieron, el conejo, el erizo, la ardilla, le dijeron, no puedes, ¿no? Listo. Maestro, ese es el texto. Es un texto narrativo, sobresalen los hechos, y aquí el personaje principal es Topo, pues, ¿no? Es Topo el personaje principal, el que hace las acciones principales. Ahora sí, te pregunto, te dejo un primer momento para que leas esta pregunta y me escribas acá en el chat, maestro. Escríbeme en el chat. La única manera de poder vencer esas dudas, esas inquietudes, es lanzar la respuesta acá. Vamos, maestro, tiempo para que lean. A ver. Ok, ya me están dando alternativas. Muy bien, gracias, maestro Santos. Gracias, maestra Giovanna, maestro Jesús también, maestro Moreto, maestro Fanny también. Perfecto, muy bien, muy bien. Vamos entonces vamos con la reflexión, vamos con la revisión misma. Perfecto. A ver, nos dice la pregunta. Al finalizar la lectura del texto, los estudiantes realizan comentarios de forma espontánea. Bueno, han comentado, ¿no? Hay comentarios. Pregunta, y aquí viene la pregunta, maestros, ¿ya? ¿Cuál de los siguientes comentarios evidencia una recuperación de información? Información explícita. Información explícita. Maestro, cuando te pregunten por información explícita, cuando están leyendo un texto y te piden información explícita, te pregunto antes, dentro de la comprensión lectora, ¿cuáles son los niveles, maestros, de la comprensión lectora? A ver, son los niveles de comprensión lectora. Literal, inferencial y diferencial. Tenemos literal cuando la respuesta, la información está textualmente en el texto mismo y lo puedo subrayar, lo puedo resaltar, está en el texto. Por otro lado, tenemos otra parte, el nivel inferencial. ¿Cuándo es nivel inferencial? Cuando la información no está explícita, sino está, ¿qué está, maestro? Implícita, ¿verdad? Implícita, es decir, es producto de una deducción, no está en el texto. Yo tengo que deducirlo, inferirlo, interpretarlo. Y por último tenemos el nivel crítico. El nivel crítico. ¿Y cuándo es nivel crítico? Cuando el autor o la persona plantea, ¿qué cosa? Una opinión. ¿Ya? Una opinión. Reflexiona sobre, en este caso, sobre el contenido, sobre la forma, sobre el contexto. Así dice, ¿no? El currículo. Perfecto. Entonces, ¿qué debo hacer aquí? Me están pidiendo, entonces, la pregunta o el comentario que me están solicitando debe estar en un nivel, maestros, literal, ¿verdad? Es decir, ¿qué debo hacer en este caso? Verificar, rastrear la pregunta, rastrear la respuesta, ir al texto a ver si está ese comentario. El primer comentario dice, Topo tenía 3 amigos, conejo, erizo
y ardilla. ¿Está en el texto o no está en el texto? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Es En la textual parte o no? donde dice, entonces sus amigos conejo, erizo y ardilla, en esa Ajá, parte. en esa parte, a ver si acá lo menciona, dice, entonces sus Sus amigos, conejo, erizo y amigos ardilla, se sus acercan. amigos, ahí están sus amigos, ¿lo dice o no? Sí, lo dice. Entonces, esta alternativa está en un nivel literal, pero como nosotros tenemos que estar seguros, vamos a verificar si las demás son literal o puede estar implícita. En fin, a ver, la alternativa B, ¿por qué no la podríamos marcar? A ver, Topo creía que la luna era una moneda brillante. ¿Está o no está esa afirmación? Topo creía que la luna era, dice, que la luna era una moneda gigante. ¿Está o no está en el texto? De manera textual, ¿está o no está, maestro? ¿Qué me dicen? Topo, En el primer párrafo, maestro, hay una parte donde dice, a ajá, ver, Topo vio en el cielo una brillante moneda de plata y pensó que era la cosa más bonita que jamás había visto, pero no dice que era la luna. exacto. Para En la él primera era línea. otra cosa, Ujú, ¿no es cierto? claro. Entonces, nosotros podemos deducir, ojo, deducir que lo dijo porque se parecía, ¿no? Entonces, pero en el texto no está tal como lo está indicando la alternativa. Entonces, ese es producto de una deducción que podemos sacar. Entonces, esta alternativa estaría en un nivel inferencial, porque es producto de una inferencia, de una deducción. ¿Y me están preguntando por nivel inferencial? No, me están preguntando por nivel literal, que es lo que yo deseo. Topo intentó bajar la luna de tres maneras diferentes. ¿Lo dice? ¿Está en el texto? ¿O yo puedo deducir en los momentos en que él pudo indicar? No, es deducir, maestro, no lo dice. Esto también está en un nivel inferencial también. Por lo tanto, la alternativa correcta, tal como ustedes me lo han mencionado, es la alternativa A. Entonces, maestros, cuando te presenten una pregunta que tenga que ver con un texto que te dan para que lea y te preguntan por la información explícita, eso es debes encontrar la alternativa que tenga referencia con el nivel literal. Si te dicen información implícita, eso ya es nivel inferencial. Que vamos a ver. Y si me dice que el estudiante reflexiona, ese es nivel crítico ya. Cuando opina, cuando plantea una postura, eso ya es nivel crítico, ¿no? Perfecto. Entonces, que todos me han dado alternativa A. Muy bien, muy bien. Y maestro, esta pregunta es del Minedo, ¿ah? No, yo no la he inventado, esas son del Minedo. ¿Y por qué te estoy trayendo algunas preguntas del Minedo? Porque estoy seguro que en ese examen del domingo, maestro, vas a encontrar algunas de estas que te estoy trayendo. Así ha sido en el examen anterior. ¿Ah? Entonces, vamos con la pregunta 2. A ver, ya que están con la buena racha, vamos con la pregunta 2. Y ahí los dejo. A ver, tiempo para leer, maestros. Ok, ya me están entregando respuestas. Gracias, gracias, maestro Jesús, maestros Santos, maestra Rosa también, maestra Luz, muy bien, maestra Betty, Isabel, maestra Giovanna, maestra Jessica, maestro Juan, maestro Wilmer, fíjense. Perfecto, me están dando la respuesta correcta. Bien, a ver. Y todavía por ahí el maestro Juan me da la explicación, profesor, porque la A y la B, y la A y esta alternativa son, ya, esa es la estrategia, esa es la idea, maestro, para que no se equivoque. Bien, entonces, como estamos ante una pregunta que tiene que ver con lectura, ¿no? Y comprensión, aquí me están diciendo, dice, durante el intercambio de ideas sobre el cuento, nos dice, la docente plantea varias preguntas, miren, la misma forma de la anterior. Pero acá te están diciendo, ¿cuál de las siguientes preguntas se centra en que los estudiantes, miren acá, ojo, mucho en cuenta estas palabras en negrita, porque estas son marcas que te indican ya algo, ¿no? Deducir información, maestro. Cuando deduces información, ¿en qué nivel de comprensión lectora está? A ver, cuando deduces información, ¿qué nivel es? A ver, cuando deduces información, cuando la información está implícita, no está, sino que la deducimos. Eso es un nivel. A ver, eso, anote, maestro, anote. La única manera de poder
Aprender es haciendo, ¿verdad? Inferencial, maestro. Entonces, lo que me están pidiendo acá es, más bien acá, la pregunta cuya respuesta no esté textualmente en la lectura, sino que sea producto de qué? De una deducción. Sinónimo de deducción, inferencia, ¿no? Inferir. O sea, deducir, te preguntan así, deducir, inferir, interpretar, ¿ya? Interpretar, colegir, entre otros verbos. Pero todos ellos tienen que ver con el nivel inferencial. Bien, entonces, ¿qué debemos hacer? En este caso, otra vez, rastreamos la pregunta y veamos, pues, ¿no? Pregunta A, dice, ¿a quién le cayó una de las bellotas que Topo lanzó para bajar la luna? ¿A quién le cayó? ¿Está en el texto? ¿Dice a quién le cayó? ¿Qué me dicen? Ardilla. Sí. ¿Está o no está? ¿A quién le cayó esas bellotas? ¿Está o no está en el texto, maestro? ¿Qué me dicen? Sí está, maestro. Sí está, ¿verdad? Miren, miren, a Sí. ver, lo demostramos, ¿ah? Lo demostramos, tenemos que estar seguros, tenemos que estar seguros, ¿ya? Miren, acá está, ve, encontró algunas bellotas. Ahí está la palabra bellota, ya lo ubiqué. Eso es lo que tienes que hacer, maestros. Algunas bellotas las tiró en dirección a la luna, ¡zas, zas, zas! Hasta que una de estas cayó sobre, acá está, ¿sobre qué, maestros? Sobre la ardilla, La ¿verdad? ardilla. O sea, la respuesta sí está, miren, ya la encontré, está en el texto, no tengo que Pero deducir es nada. explícita. Está, entonces, esta pregunta, la pregunta A, está en un nivel literal. Y me están Literal. preguntando por literal, no, me están solicitando inferencial, por lo tanto, la alternativa A no es. La alternativa B, ¿qué sucedió cuando Topo intentó coger el reflejo de la luna en el charco? ¿Está o no está? Cuando Topo se acerca a coger la luna. Se desvaneció. Ah, perfecto. Nos dice acá, pero pero dice, pero en el momento, en el mismo instante que la tocó, ¿qué pasó? El reflejo de la luna se desvaneció. Esto fue lo que pasó. Entonces, la pregunta B también es una pregunta cuya respuesta está en el texto. O sea, está en un nivel literal también. Bien literal. También. Entonces, por descarte tendríamos que pensar que la alternativa C es la correcta. Es decir, aquella pregunta que para encontrar la respuesta debo deducir. A ver, veamos. ¿Cómo se sintió Topo cuando se dio cuenta de que la luna no se había roto? A ver, vamos a ver. Eso está al final. Tío triste. Ya. ¿Está o no está? Lo dice que se puso a llorar. Ya. ¿No? Pero, a ver, a ver. Topo rompió a llorar, pero no dice cómo se sintió, ¿no? Pero ya Exacto. de deducción se sintió triste, ¿no? Por eso lloró. Exacto. Si está sollozando, deduzco que estaba triste, pues, ¿no? Eso ya, y la palabra es, sentimiento no está allí. Acá hay una acción, sollozó, lloró, pero cómo se sintió no dice. Lo que sí podemos hacer es deducir, si lloró es porque se sintió triste, ¿no? Entonces, esta pregunta, la alternativa C, sí está en un nivel inferencial, maestros. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. ¿Estamos? ¿Sí, maestros? ¿Me estoy dejando entender básicamente cómo podemos abordar estas preguntas? Sí, maestro. Sí, muy bien. Esto siempre y cuando estemos en la competencia lectura, y cuando me dicen información explícita, información implícita, reflexiona. Esas preguntas son fijas, ¿ah? Son fijas y va a venir. No es que puede venir, son fijas. Bien, pregunta 3. Tiempo para que lean, maestros. Vamos, maestros.
Ujú. Bien, esta es una de las preguntas bastante sencillas si es que manejamos el campo disciplinar, ¿ya? En el examen maestro van a tener ustedes algunas preguntas fáciles donde tienen que ganar tiempo. Y al ver algunas preguntas justamente de análisis, que es donde un poco tenemos que detenernos un poco más. Pero esta pregunta de manejando el campo disciplinar lo vamos a encontrar, lo vamos a hacer rapidísimo. Pregunta 3 dice, en otro momento del intercambio de ideas sobre el cuento, la docente busca que los estudiantes, ¿qué dice? Reflexionen sobre los aspectos formales del texto. ¿Cuál de las siguientes preguntas es adecuada para que logre su propósito? Para que logre su propósito. ¿Propósito cuál? Que reflexione sobre qué cosa los aspectos formales. Maestros, ¿cuál es la palabra clave en toda la pregunta? ¿Sobre qué me están pidiendo? ¿Cuál es la palabra clave? Porque en las preguntas nosotros tenemos que entender y ubicar cuál es la palabra clave de todo lo que te están preguntando. En otras palabras, ¿de qué te están hablando en la tercera? ¿Qué te solicitan en la tercera pregunta? Ah, maestro Wilmy por ahí ya me está escribiendo. Sí, maestro, eso es. A ver, pero, bueno, sí, una pregunta. Ustedes sí pueden leer las alternativas de sus compañeros, ¿verdad? ¿De sus colegas? ¿Acá en el chat? Sí, Sí, perfecto, sí, ya. sí. Porque a veces el programa donde solamente el anfitrión lo puede ver y ustedes no. Ya, perfecto. Entonces, miren, el maestro Wilmer ha escrito, esto tiene que ver con lo formal. ¿Y lo formal con qué lo relacionamos? Yo te digo, miren, todas las competencias tienen capacidades y todas las capacidades en el área de comunicación, ¿en qué termina? La última capacidad dice reflexiona y evalúa y reflexiona, ¿no? O reflexiona y evalúa. Dice, reflexiona. Te pregunto, maestro, aquí nos dice reflexiona, pero puede reflexionar sobre qué. Hay tres aspectos que dice el currículo. El estudiante puede reflexionar sobre, cuando digo reflexiona, es decir, opina, o sea, reflexiona y opina, da una postura, ¿ya? Ahí, cuando el estudiante reflexiona, está en esta capacidad, cuando es capaz de plantear una opinión, una postura frente a algo. Y el currículum nos dice que el estudiante reflexiona sobre qué? Sobre el contenido, ¿ya? Sobre el contenido, es decir, sobre las ideas, sobre el tema, pero también el estudiante puede reflexionar sobre la forma del texto, ¿ya? La forma, cómo presenta, por qué las imágenes, no por qué usa palabras en negrita, por qué utiliza mayúscula, por qué usa cursiva, por qué, pero todo lo que tiene que ver con la forma, cómo el autor ha presentado el texto. Y también puede reflexionar, dice, en función del contexto, ¿ya? Yo te pregunto, cada vez, maestro, que te digan aspectos formales, ¿con qué tiene que ver? ¿Con contenido, forma, contexto? A ver, aspectos formales. La palabra clave son aspectos formales. Y te pregunto, ¿con qué tiene que ver? ¿Con las ideas? ¿Con la forma del texto o el contexto? ¿Cuáles son esos aspectos formales? Cuando nos dicen aspectos formales, maestros, están tomando qué cosa en consideración? La forma del texto, ¿ya? Sobre la forma del texto. No te olvides, maestro, sobre la forma, ¿ya? Entonces, ¿y cuáles son los aspectos formales? Ah, los aspectos formales, por ejemplo, son palabras en negrita, ¿ya? Las palabras en negrita. Por ejemplo, acá en este texto, estas preguntas, hay palabras subrayadas, están en negritas. Esa es forma. Por algo lo han puesto así. También cuando utilizan comillas, ¿no? Por ejemplo, eres bien inteligente, entre comillas. Esas comillas tienen una función. Entonces, ¿por qué lo dice entre comillas? Ah, reflexiona, ¿ya? ¿Qué más? Ah, sobre la forma, uso de mayúsculas, ¿no? De mayúsculas, ¿no? ¿Qué más? Bueno, los sonidos onomatopeyos, como dice maestra Jessica, ¿verdad? Las sangrías, ¿no?
los dibujos que utiliza también para acompañar a su texto, ¿ya? Los vocablos que utiliza o las expresiones, ¿ya? Todo es forma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Buscar la alternativa que tenga que ver no con el contenido, sino con la forma del texto. Perfecto, entonces con eso ya lo ubicamos. La alternativa A dice, ¿con cuál de los personajes se siente más identificado? ¿Ese es con contenido o forma? Contenido. Ese es contenido, porque me estaban preguntando sobre los personajes. Entonces, eso es contenido. Para que tú te identifiques con un personaje porque sabes cómo se comporta, has leído qué es lo que hace o dice, ese es contenido. Y me están preguntando sobre los contenidos, no. Entonces, alternativa A, descartado. B, ¿con qué intención se ha incluido expresiones como few y sas? ¿Forma o contenido, maestros? Forma. Esto es forma. Esto es forma. Entonces puede ser la respuesta. A ver, vamos a descartar la tercera. ¿Con qué palabras creen que se describe mejor el comportamiento de Topo? O sea, me están diciendo que lo califica el Topo, que lo describa el Topo. ¿Forma o contenido? Bueno, dicen que lo califica. Contenido. El comportamiento de Topo, es contenido. Es contenido. Por lo tanto, alternativa correcta aquí, alternativa B. Forma, acuérdense maestros, aspectos formales, forma del texto, ¿ya? Forma, perfecto. Cuando el estudiante es capaz de reflexionar, opinar, en este caso, dice, ¿con qué intención ha incluido esas expresiones? Bueno, para esto. Ya, eso es reflexionar. Perfecto, vamos con alguna parte también que les he traído para que ustedes, para reforzar nada más, ¿ya? Y recordar, repasar algunos puntos. Por ejemplo, estos, hablamos de 3 niveles, ¿no? De comprensión lectora, ¿no? Y les digo esto porque va a venir en el examen. Sobre estas preguntas de información explícita, implícita, de reflexión va a venir. Entonces hay que tener bien claro que hay un nivel literal, hay un nivel inferencial y hay un nivel crítico. ¿En qué? Cuando lee y comprende el texto. Entonces, el nivel literal tiene que ver con lo que el texto dice. Está expresado, está explícito. El nivel inferencial es el leer lo que quiere decir el autor, pero no lo ha dicho, quiere decirlo, entonces tengo que inferirlo. Y el crítico es lo que debió decir el autor, no. Entonces, en el nivel literal, la información es textual, literal, está explícita. En el nivel inferencial es interpretativo, se infiere, está implícita la información. ¿Y cuáles son esos verbos que me ayudan a reconocer que la pregunta está en un nivel inferencial? Deduce, infiere, colige, se desprende, se trasunta, se connota, se interpreta ¿qué? En las preguntas, por ejemplo, el nivel inferencial es ¿qué quiere decir la palabra angelical, por ejemplo, ¿no? En el que el estudiante no comprende qué es, entonces le pide que interprete qué significa esta palabra. Ahí va a interpretar ese nivel diferencial. Y el nivel crítico es cuando plantea la opinión. Entonces, esto tiene que ver con los planos del lenguaje, denotativo cuando es literal, connotativo cuando es inferencial y valorativo cuando es crítico, maestro. Perfecto, maestros. Hasta allí, ¿alguna pregunta, maestros? ¿Alguna pregunta? ¿Me estoy dejando entender? ¿Vamos bien? Le damos, aceleramos un poco más. Ya, la idea es que ustedes comprendan, porque lo que les he traído son preguntas tipo, y va a venir estas preguntas. Y yo lo que quiero es que tú te familiarices con la estrategia y que también repases estos conocimientos disciplinarios. Perfecto. A ver, maestro, los escucho. ¿Me estoy dejando entender? ¿Se está comprendiendo? Sí, maestro. ¿Sí? Perfecto. Sí, se comprende, maestro, muy bien. Muy bien, perfecto. Entonces, listo, maestro Santos, maestra Betty, perfecto también. Bien, continuamos y vamos con esta pregunta. ¿Ya? Los dejo para que lean, se concentren y luego me escriben la respuesta. Vamos, tiempo para leer, maestros. Ok, ya me están dando respuestas. Gracias, maestra Joana, por su respuesta. Maestra Betty, maestra Luz, maestro Wilmer, maestra Fanny, Isabel, maestro Juan, maestra Jenny, maestro Santos también, maestra Jessica. Perfecto.
Ya tenemos respuestas. Vamos entonces, ya, que se ha dado un promedio de unos 3 minutos, que es promedio para que ustedes lean, ¿no? Un promedio por pregunta, ¿ya? Entonces, vayamos también ejercitándonos en los tiempos, maestros, ¿ya? Vayamos ejercitándonos con los tiempos. Dice acá, vamos a ver. Posteriormente, los estudiantes en pareja, pues, cuentan por escrito la historia desde la perspectiva de uno de los personajes, ¿ya? En este contexto, ¿ya? Una pareja de estudiantes le indica a la docente que ya terminó de escribir su texto y pide que le ayude a mejorarlo. A continuación se presenta la primera versión de dicho texto. Ese es el texto que un estudiante, una pareja de estudiantes, ¿no? Que ya terminó, le ha dado su texto. Y dice así: escogimos a Ardilla. Han escogido a Ardilla, ella es la que va a hablar. Les cuento que yo, ahí va a hablar ya la Ardilla, estaba bien dormida y de pronto me cayó algo bien duro y que me hizo doler mucho mi cabeza. Y por eso está mal lo que hizo Topo. Él dijo que quería alcanzar la luna, pero eso es imposible. Además, ¿cómo se le ocurre tirar cosas duras al aire para alcanzar la luna? Nos hizo doler a varios animales con lo que tiraba y por eso creo que Topo no debió hacer eso. Y por eso me molesté mucho con él. Fin. ¿Cómo termina su texto? El texto termina básicamente con un comentario ya personal, ¿no? La ardilla, ¿no? Habla que se molestó con él. Ya. La docente busca ayudar a los estudiantes, dice, ¿no? Busca ayudar a los estudiantes para mejorar su texto, ¿no? ¿Cuál de los siguientes problemas de escritura presenta el texto de los estudiantes? Ok. Entonces, para contestar a esta pregunta, vamos a ver primero esta diapositiva que les he traído acá. Sabemos que el texto, desde la lingüística textual, ¿no? Del enfoque comunicativo, el texto es la unidad mínima con sentido completo y tiene 3 propiedades, 4, una más que el currículo dice. Una de ellas es la coherencia, ¿ya? La coherencia tiene que ver con ¿qué? Con la unidad temática, es decir, con el tema, con las ideas, maestros. Cada vez que tú escuches hablar de coherencia, la coherencia, ideas, tema, idea. Cuando escuches hablar de la otra propiedad, cohesión, es decir, cómo se organizan, se estructuran esas expresiones, esas palabras que aparecen. Entonces, la cohesión, ¿cómo se logra la cohesión? Cuando escuches cohesión, por ejemplo, te dice, la maestra quiere que los estudiantes reflexionen sobre elementos, sobre la cohesión de su texto, que mejore la cohesión. Cuando escuches cohesión, palabras claves, conectores, ¿ya? Porque son los que enlazan las ideas, los conectores, pero también los mecanismos de referencia. ¿Cuáles son los mecanismos de referencia? La anáfora, ¿ya? ¿Y cuál es la otra, maestros? La anáfora, ¿y cuál es la otra? A ver, hazme recordar. Hazme recordar, maestros, ¿cuáles son los mecanismos de referencia? La anáfora es una, por ejemplo, la anáfora, cuando yo digo un ejemplo de la anáfora, voy a decir, ¿no? Manuel es bueno. Punto seguido. Que Manuel asiste a todas las reuniones. Otra vez Manuel, pero ya no quiero escribir Manuel porque suena redundante. Entonces voy a aplicar una anáfora. Voy a reemplazar. En lugar de decir Manuel, ¿qué podría decir? O aplicar un pronombre que podría decir él, porque sé que estoy hablando de quién. ¿Quién es él? Manuel, pues. Él asiste a todas las reuniones. ¿No? Perfecto. Entonces, esa es una anáfora. Reemplazar. Si yo digo, por ejemplo, los niños juegan en el patio. ¿Cómo podría seguir otra idea? ¿Qué puedo utilizar ahí? Ellos, ¿no? Ellos. Son muy alegres. Ellos. Ellos, ¿verdad? O estos,
¿Ya? Entonces, esa es la anáfora. La anáfora es un mecanismo que consiste en ¿qué? En hacer referencia, es una palabra que hace referencia a algo que ya se ha dicho anteriormente. Y la otra que te preguntaba, ¿cuál es? La anáfora es una, ¿y cuál es la otra, maestro? Empieza con C de catáfora. ¿Te recordaste? Ah, la catáfora, ¿verdad, maestro? La catáfora. La catáfora es lo contrario de la anáfora. Es cuando más bien la catáfora presenta a lo que va a decir. Por ejemplo, Luis compró mis frutas favoritas. Mis frutas favoritas. 2 puntos. Sandía, melón y fresas. Te pregunto, ¿cuál es la catáfora ahí? Luis compró mis frutas favoritas. Puntos, sandía, melón, fresas. ¿Cuál es la catáfora? La que anticipa o presenta a algo. En este caso, ¿cuál sería? Porque te pueden preguntar, maestro, ¿verdad? ¿Cuál sería la catáfora? ¿Dónde está la catáfora ahí? Frutas. Aló. Frutas eran las frutas. Mis frutas, ¿qué son? La sandía, el melón y las fresas. ¿Qué son? Sí, sí. Mis frutas favoritas. Mis frutas favoritas es ¿Cómo? la que presenta o anticipa algo que se va a mencionar luego. Eso es una catáfora. ¿Ya? Entonces, esos elementos también son parte de la cohesión, de cómo organizas las palabras. ¿Ya? Perfecto. Y por último está la adecuación, ¿no? La adecuación es decir, hacer pertinente algo de acuerdo al contexto, ¿no? Si yo me voy a dirigir, por ejemplo, si yo quiero dar una charla o una sesión de clases a los profesores de la Escuela de Capacitación y Educación para lograr el ascenso, porque son especialistas igual que yo en el área, entonces yo puedo utilizar anáfora, catáfora, dixis, ¿verdad? Puedo hablar también de microestructura, de macroestructura, porque ustedes me van a entender, pero si yo les quiero hablar a estudiantes de primaria, yo no voy a hablar esos términos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que adecuar mi registro lingüístico, ¿verdad? Al destinatario o a la situación, ¿no? O al propósito comunicativo. Si yo quiero conseguir que me presten dinero, yo no voy a ir con insultos, más bien adecuo, oye hermanito, ¿no? Los diminutivos, hacemos uso ahí. Entonces, esos son las propiedades del texto. Pero hay otra más. El currículo también te indica, es la otra que es la corrección. La corrección. ¿Ya, maestros? La corrección. Aquí tiene que ver con qué? Con el uso de las grafías, ¿no? Tildación, ¿verdad? Uso de mayúsculas, o sea, las convenciones del lenguaje. ¿Ya? Ya. Listo. Tenemos ahí las 4 propiedades textuales. Ahora, coherencia, ideas. Cohesión, conectores, anáfora y mecanismo de referencia. Adecuación, propiedad lingüística, básicamente. Adecuación. Ahora, cuando hablamos de coherencia, miren, maestros, cuando hablamos de coherencia, hay ciertas reglas. Se supone que cuando yo escribo un texto, maestros, y digo, por ejemplo, la célula, y digo, bueno, en este texto yo voy a organizarlo en 3 párrafos. Pero como es el tema de la célula, este tema tiene que estar presente en el primer párrafo, tiene que estar presente en el segundo párrafo y tiene que estar presente en el tercer párrafo, ¿no? Claro, diferentes aspectos de la célula. Por ejemplo, acá en la primera parte su definición hablaré, pues, ¿no? En la segunda hablaré, pues, sobre sus clases de célula. En la tercera hablaré sobre las funciones de la célula, pero sigue estando la célula. Entonces, se vale hacer recurrencia. En el primer párrafo utilizaré la palabra la célula. En el segundo también debo utilizar la palabra célula. ¿Por qué? Porque eso permite darle, que le digo, unidad temática texto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Cuando yo desarrollo ese tema y digo, en este primer párrafo voy a hablar sobre esto, en otro aspecto hablaré en el segundo, en el tercero hablaré sobre eso. ¿Eso qué es? Eso es generar una progresión temática, maestros. La progresión temática es cuando tú vas desarrollando un tema. ¿Ya? Perfecto. Evitar ambigüedades y evitar contradicciones. ¿Ya? Entonces, esto
lo voy a dejar porque se lo van a compartir también seguramente este material, pero quiero seguirme acá. Algunas reglas, algunos problemas de coherencia. Miren ustedes. Fíjense acá. No deben, cuando hay contradicción, es un problema de coherencia. Por ejemplo, todos los seres humanos son mortales, aunque algunos han adquirido su carácter inmortal. Total, ¿son mortales o inmortales? ¿Cómo es eso? No entiendo. Entonces, aquí hay una confusión entre el rema. Rema son básicamente las ideas complementarias que han desarrollado, que se desarrollan en el texto. Total, porque dice que son mortales los seres humanos y luego dice que son inmortales. Total, no se entiende, hay una incoherencia, hay una contradicción. Ese es un problema de coherencia, cuando se contradice. ¿Ya? Otro problema de coherencia es cuando no está claro el mensaje, como que hay un doble sentido, no se entiende. Por ejemplo, te pregunto, Jairo llegó acompañado de Alexis. Este estuvo muy preocupado por no conocer bien el lugar. Te pregunto, ¿quién estuvo preocupado? Puede ser Jairo o Alexis, es muy ambiguo, ¿no? No está claro, ¿no, maestra? No está claro. Entonces, cuando el texto no está claro y se presta a doble sentido, dobles interpretaciones, ese es un problema también de coherencia, no hay coherencia. ¿Ya? Otro problema de la coherencia, sí, rápidamente, ¿ya? Por ejemplo, ¿será necesario realizar una evaluación adecuada y conveniente? Una evaluación adecuada y conveniente. Pero ¿qué pasa aquí? Si es adecuada, se supone que es conveniente. Entonces, ¿hay qué cosa aquí? Aquí hay una redundancia ya. Una evaluación adecuada y conveniente. No, si adecuado involucra que es conveniente. Entonces, ya hay redundancia. O un problema, este problema se da cuando más bien hay exceso de información. ¿Ya? Solamente bastaría con decir, será necesario realizar una evaluación adecuada. Se acabó. Y ya evitamos de colocar más información. ¿Ya? Hay que ser precisos en el lenguaje. Otro problema. Dice acá, miren este ejemplo. Las frutas son la parte o partes de las plantas cultivadas o silvestres encargada de proteger las semillas y asegurar la dispersión. Generalmente proceden de la flor o partes de ella. Suelen ser dulces o aciduladas, de aroma intenso y agradable. Cada vez que mi mamá va al mercado, compra manzanas ya que son mis preferidas. ¿Algo encuentras de raro en este texto? ¿Cuál es lo raro aquí? Si te preguntasen, ¿cuál es el error aquí? Que está hablando de las frutas y luego cuenta su experiencia, ¿no? Cuenta una anécdota o lo que hace su mamá, ¿no? Cada vez que va al mercado compra manzana. Se llama desvío, lo dicen, creo. Muy bien, ya por ahí lo ubicó, ¿no? Entonces, ¿cuál habrá sido el propósito del texto? ¿Hablar de la mamá o hablar de las frutas? En este caso, hablar de las frutas. ¿Pero qué pasó? Se desvió. La última idea como que se salió del tema. ¿Cómo se llama eso? Una digresión. ¿Qué es una digresión? Es un desvío de información, cuando se aparta del tema, ¿no? Estamos hablando de una cosa y sale con otra cosa. Esa es una digresión. Eso se llama desvío de información. Y eso es cuando hay un exceso de información también. Perfecto. Estaban muy contentos con su llegada. De pronto comenzaron a comportarse indiferente con él, tanto que no le quedó otra que irse de la casa. A partir de esa experiencia ya no quiso visitarlos nunca más. ¿Qué experiencia? ¿Qué pasó? ¿Me puede decir qué pasó ahí? Estaba muy contento con su llegada. De pronto comenzaron a comportarse indiferentes con él. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Eso no lo dice el autor. No lo dice. Es una información y eso es un vacío de información. Una información que falta ahí aclararlo para entender bien el texto. Ese es un vacío de información, cuando falta una idea principal en el texto. Y eso ya no es un exceso de información, más bien es una escasez de información, porque no hay una idea que es importante que ayude a comprender el texto. Con esa explicación, maestros, así que te he dado brevemente, porque esto ya se ha coordinado, creo, con el maestro Eber, que vamos a tener de repente a unos espacios de un repaso, ¿no?, intensivo para el examen, ¿no? Y vamos a analizar algunos aspectos como lo que estoy mencionando, pero con mayor detenimiento. Pero más o menos ya sabes, más o menos lo que se va a trabajar en esos días que ya seguramente el maestro Eber y la maestra Patricia
les va a estar informando desde la escuela de capacitaciones. Con esa información que te he presentado, maestros, ¿cuál es el problema que se presenta en el texto? Y ya ustedes me han mencionado, perfecto. En este caso, es un desvío del propósito comunicativo. ¿Verdad? Se ha desviado del propósito comunicativo, ¿no? Se ha desviado. Estaba hablando de la historia de la ardilla y luego apareció como otra cosa. La presencia de contradicciones, no hay contradicciones ahí. ¿Hay invasión de información? No, la información está ahí, toda clara, completa. Entonces, alternativa A. Bien. Muy bien, pero vamos a acelerar el paso. Ahora sí, hay cosas que yo necesito que ustedes entiendan, ¿ya? Y ojalá que ustedes puedan acompañarnos también en las otras oportunidades que tengamos así programado. Ya vamos a estar pendientes de lo que la escuela indique, pero yo creo que tenemos que ir fortaleciendo estas cositas que son importantes, sobre todo la estrategia y el conocimiento disciplinar. Bien, pregunta 5, maestro. Tiempo para que lean. Pregunta 5. Muy bien, hasta el momento, gracias a todos los que me han dado, se ve maestros que dominan esta parte, ¿no? Ya del enfoque, el constructivismo, ¿no? En primaria básicamente lo toman ahí, ¿no? Y efectivamente, maestros, no hay más que retroalimentar aquí. La respuesta correcta para esto es Amelia. Y yo ya no voy a detenerme mucho porque ustedes ya lo tienen claro. Perfecto. Bien, maestros, ¿ya? Entonces, bien por ustedes. Ya, esto simplemente era para como en la parte informativa ya se estará desarrollando de repente en otros espacios donde sí tengamos el tiempo para poder explicar, ¿no? Bien, pregunta 6. Vamos con la pregunta 6. Tiempo para que lean ustedes nuevamente, maestros. Uy, maestros, esta pregunta ya ustedes al ojo nomás, como dijo alguien por ahí, al ojo nomás, maestro, esta pregunta ya no tenemos más que, ya les expliqué, ya ustedes ya simplemente reconozcan, ¿no? Perfecto, muy bien. Maestro, disculpe, de la pregunta 5, ¿cuál era la respuesta? De la pregunta 5, maestra, ahorita mismo le pongo la respuesta. Aquí está, la alternativa A. Gracias. Alternativa A, Amelia era maestra. Perfecto, muy bien, ya me están dando las respuestas ustedes, no hay ningún problema. ¿Cuál es la palabra clave aquí que tenían que vocalizar nada más, maestros? ¿Cuál es la palabra clave aquí? A ver, tan solo para enterarme de que ya lo comprendieron, ¿no? Y que está claro esa parte. ¿Cuál es la palabra clave aquí para la pregunta 6? El B. Aspecto formal. Aspectos formales del texto. ¿Y con qué tiene que ver esto? Con la forma, maestro, la forma, ¿no? En que se presenta el texto. Y a ver, dice, Alonso dice, ¿qué atraviesa la primera ovejita? Seguro que se lanzó bien lejos la pelota y la segunda no quería ir. ¿Eso es qué es? ¿Forma o contenido? La alternativa, ¿con qué tiene que ver? ¿Con forma o con el contenido? Contenido. Este es contenido, están hablando de ideas, este es contenido, ¿verdad? Perfecto, no es, pues, me están pidiendo por forma, formal. Bernarda dice, en el chiste se usa el B, ¿no? Miren, que hacen las ovejitas para decir ir, ¿no? Creo que esto es bien chistoso. Cuando dice creo, está reflexionando, está planteando una opinión. Pero lo más importante acá es que está haciendo mención a ese B, que es un sonido onomatopéyico, ¿verdad? Y ese es forma o contenido, maestros. Forma. Esto sí es forma, pues, esto sí es forma, ya, ¿verdad? Y tan solo para descartar, salir de dudas, para asegurar, ¿no? Carmela dice, parece que la ovejita no quería botar la pelota lejos a propósito. Creo que solo fue de casualidad. ¿Esto qué es forma o contenido? Esto también es contenido, maestro. Contenido, Por lo opinión. tanto, respuesta correcta. Respuesta B, maestros. Muy bien, seguimos con esa buena racha. Estas son preguntas del Ministerio de Educación, y así les van a preguntar también ustedes. Entonces, nos estamos ejercitando, nos estamos repasando, ¿no? Y sobre todo estamos aplicando las estrategias que poco a poco en las casuísticas que les estoy presentando van ustedes que ir también comprendiendo. Bien, pregunta 7. Vamos tiempo para que lean. Ok, ya me están dando respuestas. Gracias, maestra Rosa, maestra Edith también, maestra Eudocia, maestra Fanny. Perfecto, maestro Jesús también ya dando su respuesta. Es importante que cada uno de ustedes, maestros, puedan
lanzar esa pregunta, ¿no? Sin dudar, maestro. Aquí se vale dudar, ¿ya? El día del examen, el 15, no, pues ya, ahí no podemos dudar. Más bien acá tenemos que aclarar todas las dudas, por eso me interesa, maestros, que ustedes comprendan. O sea, si bien es cierto, tenemos acá 21 preguntas, pero la idea no es darte la clave, maestro. La Escuela de Capacitación y Educación lo que quiere acá es que tú comprendas y que sepas cómo solucionar una casuística. Eso es lo más importante. Porque las claves al final de cuentas están liberadas, las podemos encontrar en cualquier otro lado. Es más, yo les puedo dar ahorita mismo, pero más allá es que ustedes reflexionen. Te digo por qué, maestro. Miren, el Ministerio de Educación coge algunas preguntas anteriores y te cambia alguna que otra alternativa por ahí. En lugar de esa pregunta, en lugar de decir información explícita, te dice información implícita, ¿no? Y alguna cosa te lo... Pero si tú reflexionas, sabes, comprendes, ya va a ser difícil que te engañen, maestros. Como parte de un taller de cuentacuentos, a propósito de que aquí a nivel primario, pues inicial, son expertos contando sus cuentos, muy interesante a propósito, un docente ha elaborado una lista de recomendaciones para orientar a los estudiantes de quinto grado en la práctica de sus presentaciones orales. Presentaciones orales, que se van a presentar oralmente. La competencia aquí se comunica oralmente y esto ya lo tengo identificado. ¿Cuál de las siguientes recomendaciones de dicha lista promueve el uso estratégico de los recursos paraverbales? Pregunto, maestro, ¿cuál es la palabra clave en la pregunta? ¿Cuál es la palabra clave que tú tienes que identificar? Que en algunas veces ya... Recursos paraverbales. Me están preguntando, maestro, sobre los recursos paraverbales, maestro, y lo voy a señalar acá, bien claro. Sobre esto necesito saber. Lo requiere que, básicamente, ¿cuál de las recomendaciones ayudaría a desarrollar, a mejorar, a promover ese uso estratégico de los recursos paraverbales? Entonces, la pregunta que resulta aquí es, ¿y qué es un recurso paraverbal? ¿Qué es un recurso paraverbal? Para junto, dice, junto. Entonación de voz, cambio de voz. Exacto. El para es junto a la palabra, que acompaña a la palabra. Y entonces, como dice el maestro, los recursos paraverbales, ¿cuáles son, maestros? A ver, ayúdame aquí. ¿Cuáles son? Menciónalo, maestro. Tú sabes que es así. Los recursos los gestos, las posturas. Muy bien. La entonación por un lado, ¿verdad? Gestos, posturas. Muy bien. El tono de voz, los gestos, las posturas, ¿no? ¿Qué más? Las pausas que tú también haces, ¿no? Los silencios, los énfasis, el ritmo. Todo esto, ¿no? Tiene que ver con esos aspectos, esos recursos paraverbales. Entonces ya lo tienes listo, ya tienes identificada la respuesta. A ver, entonces con esa explicación que estamos dando aquí, ¿cuál es la pregunta? A ver, para los que de repente no marcaron la respuesta que es correcta y dicen, bueno, tengo una segunda oportunidad ahorita mismo con lo que te acabo de explicar. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, ¿qué dice? Alternativa A, para hacer notar el estado de ánimo de los personajes de la historia, cambia la entonación de su voz. Entonación, acá aparece. Miren, es un recurso paraverbal, la entonación. A ver, pero ¿qué dice la alternativa B? Mientras realices tu presentación, recuerda mantener el contacto visual con el público al que te diriges. Miren, maestros, ojo acá. La competencia de la oralidad habla de qué cosas, de recursos no verbales y recursos paraverbales. ¿Ya? Ojo acá. Te voy a explicar acá. Esto es la competencia se comunica oralmente, ¿ya? La oralidad. En la oralidad, en una de las capacidades de la competencia de se comunica oralmente, una de las capacidades es específicamente la cuarta capacidad, porque tiene 6 en la oralidad, dice lo siguiente: utiliza, ¿ya? Recursos, miren acá, maestros, recursos no verbales, ¿ya? No verbales y
paraverbales. ¿Ya? Recursos no verbales y recursos paraverbales. ¿Cuál es la diferencia entonces acá? Los recursos paraverbales, ¿cuáles son esos recursos paraverbales? El tono de voz. ¿Cuál es el otro recurso recurso paraverbal? Énfasis, Los pausas. énfasis. Nación. ¿Ya? Los énfasis, las pausas. ¿Ya? Y los recursos no verbales, o sea, que no son verbales, que no tienen que ver con la palabra. Porque la voz. Los gestos. Aquí en los recursos. Movimientos. Aquí sí están los gestos. Acá están las mímicas. ¿Verdad? Las posturas. Entre otros. Ya, te pregunto, ¿la B con qué tiene que ver? Claro, la maestra Luz también es el movimiento, claro, ¿no? El desplazamiento, la mímica entra por ahí también, ya. La alternativa B, ¿con qué tiene que ver? Con el contacto visual. ¿El contacto visual tiene que ver con la voz? No, no es un recurso no verbal, ¿no? Entonces, la alternativa B tiene que ver con lo no verbal. Entonces, no me están pidiendo no verbales, me están pidiendo paraverbales. Hay que hacer esa diferenciación, maestro, ¿ya? Hay que tener bien claro, lo paraverbal, para junto, verbal la palabra. Y lo que va con la palabra es el tono, los énfasis, etc. Y los recursos no verbales, ya son los demás, gestos, mímica, posturas, etc. Y aquí te muestro. Luego te voy a mostrar la diapositiva. Pero ya, la alternativa C dice, antes de iniciar la presentación de tu historia, respira profundamente para controlar los nervios. No tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, la respuesta correcta, maestro, alternativa, ¿cuál es, maestro? La alternativa con toda la seguridad del mundo. Alternativa A. ¿Qué hemos recordado? Recursos paraverbales, recursos no verbales. Bien, seguimos. Y bueno, acá hay una información también que es importante que ustedes lo manejen también, ¿no? Lo dejo para que ustedes lo lean, lo disfruten en casa, ¿no? Ahí está la proxémica, ¿no? Lo kinésico, ahí está lo paraverbales o paralingüístico, es lo mismo. Hablar de recursos paralingüísticos es lo mismo hablar de recursos paraverbales, ¿ya? Estoy estudiando. Muy bien. Siguiente pregunta, maestros. Pero antes quiero que me confirmes. ¿Me estoy dejando entender? ¿Se está quedando claro? ¿Qué me dicen, maestros? Sí, maestro, también claro con las aclaraciones que está dando. Perfecto, maestro. Muy bien, entonces, desde la Escuela de Capacitaciones en Educación, seguimos. Pregunta 8 y 9. Tiempo para que lean, maestro. Vamos con el tiempo para que lean. Bien, desde que vemos cohesión, y ahí nos dice, está subrayada y en negritas, cohesión. Ya te expliqué, maestro. Cuando escuches la palabra o leas la palabra cohesión, ¿con qué tiene que ver? A ver, maestro, tratando de recordar. La cohesión tiene que ver con los conectores y los mecanismos de referencia. Entonces, hay que buscar cualquiera de ellos, o conectores o mecanismos de referencia, básicamente, ¿no? A ver, dice la alternativa A, el uso variado de, ¿qué dice? Conectores de causa. Ahí está, pues la palabra conectores. Miren por acá, conectores. La alternativa B dice, el uso de sinónimos para evitar repetición repetición de referentes. Repetición de referentes en el texto. Miren, uso de sinónimos, ¿no? Y la tercera, el uso preciso del vocabulario. Cuando hablamos del uso preciso del vocabulario, ¿a qué propiedad textual hace referencia? El uso preciso del vocabulario. ¿Qué propiedad? Adecuación. Muy bien, adecuación, adecuado, es un término adecuado, preciso, ¿no? Bien, alternativa correcta, conectores, maestros. Cohesión, conectores. Bien, seguimos con la pregunta. Bueno, esto yo le dejo para que lean lo que he explicado básicamente. Ya, si hay espacio. Ideas, coherencia. ¿Perdón? Parece que filtro. Vamos, pregunta 9. Vamos con la pregunta 9, maestros. Hasta el momento van bien, maestros, miren.
muy bien acá, ya con unos que estamos repasando. Tiempo para leer. Ok, ya me están dando respuestas. Muchísimas gracias a quienes me están entregando ya su respuesta, y lo cual permite pues que pueda, pueda hacer la retroalimentación respectiva, ¿no? En cuanto pues sea necesario, por supuesto. Bien, a ver, ¿qué dice la pregunta 9? ¿Ya? Y lo voy a explicar rápido porque la mayoría me ha dado la respuesta correcta, y eso está bien, pero voy a explicar por qué. Si es que el ministerio te permite, cambia la pregunta por ahora, te voy a dar la estrategia. Mire, y esta es una de las preguntas que presentan quizás un cierto grado de dificultad. ¿Por qué? Por lo siguiente, miren, la docente nota que el estudiante ha incluido información que se aleja del propósito de su texto oral. Te pregunto, ¿con qué tiene que ver esto? Cuando dice que ha incluido información que se aleja del propósito, ¿con qué tiene que ver este problema? Dice que se aleja del propósito. ¿Con qué tiene que ver? ¿Con qué problema tiene que ver? Con un problema de que habíamos mencionado, la coherencia, ¿no? Exactamente, porque la coherencia hay redundancia, hay vacío de información, hay digresión. ¿Con cuál tiene que ver acá? Desvío del propósito Con el comunicativo. desvío de la información, y eso se llama digresión, maestro. Te pueden preguntar y te pueden decir digresión, eso es vacío, ese es desvío de información. Ya. No hay coherencia. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas, ojo acá, es más, ojo acá, cuando te digan, cuando veas esta palabrita más, esta bendita palabra, más adecuada, eso significa que dentro de las alternativas tú vas a encontrar más de una respuesta que sea correcta, que se van a parecer bastante, pero por eso están diciendo, pero de ella tienes que ubicarme la más adecuada, ¿ya? ¿Para qué? Para orientar al estudiante en la revisión de este aspecto de su texto, o sea, que no se aleje del propósito. A ver, miren acá, cuando hay esta pregunta más, esta paleta más, ¿qué debo hacer? Como sé que estas preguntas son muy, hay un distractor muy fuerte, debemos, maestros, analizar cada alternativa por partes. ¿Te explico? Alternativa A dice, recordarle que el propósito de su exposición consiste en presentar argumentos sobre la importancia de valorar a los artesanos locales. Te pregunto, ¿esta acción es adecuada o no es adecuada? No le recuerda. No es adecuada. Ya le está explicando. No Claro, es adecuada, maestros. Y no es adecuada, ¿saben por qué? Porque el docente Le recuerda, dice, le dice, y en este caso lo que está haciendo el docente es hacer una retroalimentación. Está haciendo retroalimentación él. ¿Pero qué tipo de retroalimentación? Cuando él le dice. Descriptiva. Esta es una retroalimentación descriptiva. No es que esté mal tampoco, ¿ah? Pero me están pidiendo ¿y cuál sería la retroalimentación más adecuada? ¿La descriptiva o cuál? Reflexiva. La reflexiva, maestro. Cada vez que te pidan la más adecuada, tienes que buscar aquella que sea donde el docente lo promueve, que el estudiante reflexione. ¿Mediante qué cosa? Mediante preguntas. Donde el estudiante repregunta y lo hace que el estudiante comience a reflexionar y él mismo se dé cuenta. Pero aquí le está diciendo, entonces, esta primera parte no va, ¿ya? Esto no es pues lo más adecuado. Ojo acá, luego, miren, hay un conector, indica que hay otra parte. Aquí empieza la segunda parte de esta alternativa. Pedirle que proponga más argumentos para reemplazar la información que ha desarrollado a partir de la visita a la feria. ¿Adecuado o no adecuado? ¿Qué me dicen ustedes? Sí, porque lo va a hacer el estudiante. Ya, Él va a vamos a ponerle un verde acá. Bueno, sí, está bien, ya, puede ser, ¿no? Puede ser. Listo. Alternativa B, comentarle que en la historia en la que narra su visita a la feria en la que narra su visita a una feria produce que se desvíe el del propósito de exposición. ¿Adecuado o no adecuado? Inadecuado, porque ya le está diciendo ya, ¿no? Que está mal. Igualmente que lo anterior, le está comentando, le está diciendo, le está recordándoles.
Y esto no es lo más adecuado. Deja que el estudiante se dé cuenta, reflexione. Es recomendable. ¿Ya? Entonces, luego, ¿qué dice? Luego, recomendarle otras ideas que sí contribuyan a fundar. ¿Quién le recomienda? ¿Quién le da? Ella, la maestra, ya le está diciendo, ¿no? Le va a dar las ideas. Nuevamente le está diciendo. O sea que esta alternativa B es la peor, ¿no? Aunque sea la primera tenía algo de razón, pero en la B, ¿no? Ojo acá. Alternativa C. Preguntarle, le dice, a ver, Carlitos, ¿cuál es tu propósito de tu exposición? Ah, profesor, ojo, la pregunta que le hace al estudiante ¿es adecuada o no para que genere reflexión? Sí, porque el alumno va a recordar. Claro, esto es adecuado, perfecto. Esto es adecuadísimo, ¿no? Sí. Las preguntas permiten generar reflexión. Ya, luego empieza la otra parte. A ver, ¿qué me dice acá? Solicitarle que explique si la historia narrada a partir de su visita en la feria contribuye a entender por qué es importante valorar a los artesanos locales. ¿Qué me dice? El profesor le pide que le explique. Adecuada. Claro que es adecuado, ¿verdad, maestros? Entonces voy a decir que esto también es adecuado. ¿Y qué me están preguntando? ¿La más adecuada? ¿Y cuál es la más adecuada? La que tiene más buenas. La que está mejor. Exacto, ¿no? Ponte, maestro, que el ministerio quiere confundir y te presenta el mismo caso, pero en lugar de decir la más adecuada, te pone la menos adecuada. ¿Cuál marcarías? La B. Pues. La B, la que tiene las dos partes que no son adecuadas, ¿verdad, maestros? Bien, bien, bien. Se entendió entonces la estrategia. En este caso, analizo parte por parte y el otro aspecto es como cuando me dice que el docente le va a ayudar, eso es retroalimentar. ¿Y cuál de las retroalimentaciones es la más adecuada? La reflexiva. Cuando el profesor genera reflexión mediante preguntas y solicitudes al estudiante. Correcto. ¿Se entendió entonces, maestro, la alternativa? La pregunta no es, ¿verdad? Sí, maestro, entendido. Perfecto, maestro, perfecto. Bien, vamos con la siguiente casuística. Vamos, tiempo para leer, maestros, tiempo para leer. Una docente se encuentra desarrollando una unidad didáctica sobre las características del sonido. Como parte de esta unidad, un equipo de estudiantes presenta la siguiente propuesta de indagación. Te pregunto, ¿en qué área ya estamos acá? ¿En qué área? Ciencia, ¿no? Acá ante un caso ya del área de ciencia, ya. Y sabemos cuál es el enfoque del área de ciencia. El enfoque de ciencia es alfabetización. Es importante que manejemos también. Así indagación como, científica. Indagación científica. La indagación, ¿verdad? Bien. Nosotros queremos saber si un sonido se transmite mejor a través del aire o a través del agua. Eso es lo que quieren saber, lo que quieren indagar. ¿Ya? Y esto lo remarcamos acá porque esta es la información también importante que nos da la casuística. Es decir, si este sonido es más nítido. Para ello realizaremos lo siguiente. Ahí viene, pues, ¿no? Experimentación. Conseguiremos 2 globos de plástico rojo, agua y un lápiz con borrador. Inflaremos con aire uno de los globos y llenaremos con agua el otro globo. Ambos globos deben tener el mismo tamaño. Ya, uno con aire y el otro con agua. Uno de nosotros se tapará una de sus orejas y colocará el globo con aire al lado de su oreja que no esté tapada. Y luego otro compañero golpeará ligeramente con el borrador el lápiz el lado del globo que está más alejado de la oreja de nuestro compañero. Luego utilizaremos el mismo procedimiento, pero con el globo con agua. Realizaremos los pasos 3 y 4 hasta en 3 oportunidades, procurando golpear los globos con la misma fuerza.
Utilizaremos una tabla para registrar si el sonido se escucha más nítido a través del globo con aire o a través del globo con agua. Y este es el cuadrito. ¿Qué dice el cuadrito? Y esto es importante porque nos van a preguntar sobre este cuadrito y sí, hay que entenderlo. Número de repeticiones, dice acá, ¿no? Por un lado. Acá nos habla de primera vez, segunda vez y tercera vez. Y aquí en otras columnas dice sonidos. El sonido se escucha más nítido en él y vas a ir marcando. En la primera vez que tocaron, tiene que marcar o es gas, que es el aire, o líquido, ¿no? Va a ir marcando. Ya, ese es el cuadrito que ha presentado. Muy bien, ahora veamos qué nos van a preguntar. Y ahí tienen las preguntas, maestros. Pregunta 10. ¿En cuál propuesta de indagación de los estudiantes, en la propuesta de indagación de los estudiantes, cuál de los siguientes ajustes es necesario realizar? Ahí está. Tienen ustedes las alternativas. ¿Qué reajustes? ¿Qué tendrían que reacomodar en todo caso? ¿Ya? En la propuesta de indagación, dice, de los estudiantes, ¿cuál de los siguientes ajustes es necesario realizar? Todo para que se pueda comprender mejor, ¿no? Para poder llegar a dar esa respuesta que están buscando. Porque la pregunta era que quieren saber si un sonido se transmite mejor a través del aire o a través del agua, ¿no? Entonces. La C, maestro. Ya. ¿Cuál de las alternativas aportaría una información valiosa también que tiene que ver con esto, ¿no? La alternativa A nos dice, la C. para ustedes la C nos dice, igual maestra Giovanna, maestra Isabel, maestra Fanny, Wilmer, miren, están indicando la alternativa C, están concordando con usted. Perfecto. Y lo que podemos decir, efectivamente, ¿no? O sea, un dato importante que aportaría al cuadro sería, pues, ¿no? ¿Qué tipo de gas? Porque es muy general el gas, pero hay una cantidad de gas, ¿no? Hay diferentes tipos de gas, se desconoce. Pero en este caso, el gas que está siendo usado es el aire, ¿no? Y cuando hablamos de líquido, hay cantidad de líquidos, pero hay que precisar. ¿De qué líquido estamos hablando? Del agua. Del agua. Entonces, es importante precisar qué tipo de gas, qué tipo de agua, y eso sería una información valiosa para poder trabajar, ¿no? Descubrir, pues, eso que están haciendo. Perfecto. Alternativa correcta, entonces, alternativa C. Todos mencionaron alternativa C. Perfecto. A propósito de eso, pregunta 11. ¿Cuál es la variable independiente de la propuesta de indagación de los estudiantes? Cada vez que hacemos un trabajo de indagación, ¿no? Cuando hablamos de relacionar algunas variables, ¿no? Sabemos que hay dos tipos de variables. Hay una variable independiente y esta es la causa, ¿verdad?, para un efecto, y el efecto viene a ser, ¿qué cosa? La variable dependiente. Si se modifica o pasa algo acá en la variable independiente, ¿no? Influye, ¿no? O tiene un impacto, un efecto en la variable dependiente. Entonces, ¿cuál es la variable independiente? Teniendo en cuenta que quieren saber, ¿no?, si un sonido se transmite mejor a través del aire o a través de la agua. Entonces, la respuesta aquí tendría que ser, a ver, ¿importa el material del globo? Si quieren, lo que quieren saber básicamente es si es que el agua o el aire, ¿no?, permiten, pues, escuchar el sonido más nítido. En este caso están hablando, si es una cosa es que sea con aire, el sonido va a ser diferente. Y si es con agua, el sonido va a ser diferente. O sea, los sonidos vienen a ser la variable dependiente, ¿no?, el tiempo con transcurso. Y la variable independiente viene a ser o el agua o el gas, ¿no? En este caso el aire. Entonces, viene a ser el contenido de los globos. Más allá del material en que están hechos los globos o el volumen que pueda tener, lo que interesa es
para el experimento es el volumen, de qué contiene cada globo. Alternativa correcta, alternativa A. ¿Ya? Entonces, variable independiente, variable dependiente dentro de la área de ciencias. Una integrante del equipo comenta lo siguiente. Dice. Ahí está, les dejo para que también vuelvan a leer. Ok, muy bien, maestros, muy bien. Aquí hablamos cuando se está modificando, se está alterando, cuando se está utilizando, manipulando alguna de esas variables, esa es justamente la variable control, ¿no? La que está siendo observada. Esta es la que está siendo manipulada y está siendo observada. Por lo tanto, respuesta correcta acá, respuesta A, alternativa A, maestros. Pregunta 13 y 14. Pregunta 13 y 14. Vamos, maestros, veamos esto y aquí ahí vamos a recordar también algunas situaciones. En el marco de la unidad didáctica sobre las características de las plantas, hablando sobre las características de las plantas, una docente de cuarto grado ha organizado una visita de estudio a un área verde cerca de la institución educativa. Como parte de la visita de estudio, un equipo de estudiantes recolectó diferentes semillas. ¿Ya? Luego de explorarlas, uno de los integrantes tomó la siguiente nota. ¿Qué dice esta nota que ha redactado? Dice, de las semillas que recolectamos, algunas tienen como alas y vuelan en el aire. Además, vimos que estas caen lejos del árbol de donde salieron y a partir de ellas nacerán nuevas plantas. Pregunta, ¿cuál de los siguientes logros de aprendizaje se evidencia en la anotación realizada por el estudiante? Alternativa A, identifica cuáles son las partes de la semilla, pero no ha mencionado acerca de las partes de semilla, esto no tiene que ver con lo que evidencia. Identifica qué función cumple la semilla. Ya, de alguna manera, cuando menciona, pues, que parece que tienen alas, pero que vieron caer, ¿no? Lejos de ese árbol y donde salieron, ¿no? A partir de otras de las plantas. O sea, de alguna manera está indicando que de la semilla salen las plantas. Alternativa C, identificar cómo germina la semilla, pero no está mencionando cómo lo hizo. Respuesta correcta, entonces, respuesta alternativa B, maestros. Bien, alternativa B. Pregunta 14. Vamos con la pregunta 14, maestros. Una integrante del equipo recolectó otras semillas. Luego de explorarlas, tomó la siguiente nota. Todas las semillas que encontramos estuvieron dentro de sus frutos. Estuvieron dentro de sus frutos. Sé que hay algunos frutos como estos que sirven de alimento para los pajaritos. Ellos se comen la carne de los frutos y después en su excremento botan las semillas a la tierra. O sea, dice que se comen los frutos y después, ¿no? Botan con sus excrementos botan las semillas a la tierra. Luego de estas semillas crecen nuevas plantas. Entonces, ¿cuál de los siguientes logros de aprendizaje se evidencia en la anotación? Básicamente, ¿qué está diciendo esta integrante de ese equipo? Básicamente lo que está diciendo es que hay frutos que sirven hay algunos frutos como esos que se están observando que sirven de alimento para los pajaritos. Hay frutos que sirven de alimento para los pajaritos. ¿Y qué pasa con estos frutos? Se lo comen, ¿no? La carne de los frutos. Y después, en su excremento, botan las semillas. Luego de estas semillas crecen nuevas plantas. ¿No? O sea que ese proceso, ¿no? Ese proceso mismo. De los siguientes logros de aprendizaje, ¿cuál de los siguientes logros de aprendizaje se evidencia en la anotación del estudiante? A. Identifica que los animales intervienen en la polinización y formación del fruto. B. Identifica que las semillas pueden estar dentro de un fruto o desnudas. Y C. Identifica que los animales contribuyen con la dispersión de las semillas. Alternativa correcta, por lo tanto, sí, efectivamente, cuando mencionan ahí que los pajaritos se comen las frutas,
y que los pajaritos, ¿no? Que se comieron la fruta después botan en su excremento esa semilla y de ese excremento que contiene una semilla nace la flor. Entonces tiene que ver cómo los animales contribuyen con esa dispersión de semillas. Entonces, respuesta C. Pregunta 15. A ver, los dejo con la pregunta 15 entonces. Muy bien, maestra Isabel ya identificó el área, ¿no? Dice, maestro, el área de personal social, claro, es el área de personal social, ¿no? Perfecto, ya me están dando respuestas también. Una docente desea que sus estudiantes reflexionen sobre qué, sobre las prácticas culturales en el Perú. Sobre esto quiere que reflexionen sus estudiantes, sobre esas prácticas culturales del Perú, ¿no? ¿En el marco de qué? Del enfoque, el enfoque intercultural, ¿no? El enfoque intercultural. Tan solo para mostrarle este enfoque, el enfoque intercultural lo que indica es que en la escuela debe promoverse un diálogo intercultural. Es decir, que las diferentes culturas, ¿ya? Interculturales, que las diferentes culturas interactúen, se conozcan, se respeten, pero también aprendan acerca de las otras formas de manifestación. Entonces, para ello está planificando una unidad didáctica que aborde la fiesta de carnaval. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente? Miren, más pertinente para desarrollar esta unidad. ¿Ya? Esta unidad. Bien, entonces, alternativa A, diseñar sesiones que aborden las fiestas de carnaval más concurridas. Cuando dicen más concurridas y las demás, las que no son tan concurridas, que son menos importantes. Y su beneficio de esas concurridas, esas fiestas grandes, y su beneficio para la difusión de la cultura peruana. Sí, pues, pero hay culturas que no son tan populares y que también son peruanas. Por lo tanto, esta alternativa A, como que no encaja porque hace referencia a algunas culturas, costumbres, ¿no? Que aparentemente son mejores que otras. Alternativa B, ¿qué dice la alternativa B de esta pregunta 15? Diseñar sesiones que aborden las fiestas de carnaval de las comunidades de los estudiantes. Eso está bien. Y su vinculación con las demás carnavales del país. Puede ser. Y la C, diseñar sesiones que aborden la fiesta de carnaval de la localidad de los estudiantes y su nivel de importancia en relación con otras fiestas de carnaval. ¿Está comparando? ¿Se vale comparar una cultura con otra? Se vale. Desde un enfoque intercultural, ¿se puede hacer eso? Que es ver quién es, digamos, es más importante que la otra. Porque ahí dice, ¿no? Diseñar sesiones que aborden la fiesta del carnaval de la localidad de los estudiantes y su nivel de importancia en relación con otras fiestas de carnaval. Está comparando de alguna manera. Está comparando. Entonces, a la B, vuelvo a la B, diseñar sesiones que aborden las fiestas de carnaval de las comunidades de los estudiantes. Eso está bien. Esto está bien, porque está tomando el contexto de los estudiantes y entonces eso estaría bien. ¿Qué más dice? Y su vinculación con las demás carnavales del país. Y eso está vinculando esa cultura, esa manifestación, está vinculando, no comparando, la está relacionando, ¿no? Con los demás carnavales, ¿no? Para observar cómo es. Entonces la respuesta correcta, la alternativa, miren, muchos no han marcado la alternativa C, pero la alternativa C indica básicamente que ellos básicamente van a ver el nivel de importancia que tiene esa cultura en relación a otra. O sea, cuando dicen relación, eso es comparar. Y no podemos comparar una cultura con otra, no. Desde un enfoque intercultural tenemos que trabajar esa igualdad de las culturas. No hay una cultura mejor o mayor que otra, o peor que otra. Bien, entonces, bueno, acá les dejo para que ustedes puedan leer. Y mientras tanto, vamos con la pregunta 15, maestro. Vamos con la pregunta 15. Tiempo para leer.
Se dan cuenta que aquí esta pregunta es una de las también complejas porque tiene ese más, ¿no? Tiene ese más que lo hace un poquito más confuso, ¿no? Y hay que tener cuidado. ¿Y cómo debemos trabajarlo? Analizándolo como parte por parte. ¿Y qué vamos a determinar ahí? Si es que el docente le dice al estudiante lo que ya está bien o está mal, eso vamos descartando, eso es lo que hemos dicho, ¿no? Podemos por ahí tomar ese aspecto. Ok, la alternativa A nos dice, el docente pide al representante del aula que revisen las normas de convivencia utilizadas en el año anterior. Luego le solicita que planteen alternativas de mejora de estas normas. Sí, pero son anteriores, son del año pasado. Por último, les indica que incorporen sus propuestas a la norma. Sí, pues, pero ¿quién hace eso? ¿Quién hace? ¿A los representantes nada más? ¿Solamente los representantes pueden elaborar esas normas o reconstruir esas normas de convivencia? No, es en consenso, de manera democrática, ¿verdad? Entonces la alternativa A no es por esos datos. Alternativa B, el docente pregunta a los estudiantes en qué aspectos creen que la convivencia del aula ha mejorado y en cuáles no. ¿Qué están promoviendo acá? ¿Genera reflexión o no genera esta reflexión? Cosas que ha mejorado. A ver, vamos, déjame ver. Está pensando, está reflexionando. Luego, miren acá, luego, ahí está el conector, me indica otra parte. Les pide que planteen metas que les gustaría lograr en su convivencia como grupo. Les pide que planteen metas. ¿Quién va a plantear metas? ¿El alumno? Claro, el alumno, el profesor no. El profesor pide, ¿no? Fomenta que el estudiante pueda plantear metas, ¿no? Metas ahí. Entonces, eso es correcto, sí. Finalmente, dice acá hay otro conector, finalmente les solicita que propongan normas que ayuden al cumplimiento de esas metas. Claro, hay una relación. Entonces, esta alternativa sí es la más pertinente, puesto que considera, ¿no?, esos aspectos. Muy bien. Pregunta 17. Vamos con la pregunta 17, maestro. Yo sé que estamos con el tiempo, pero creo que es importante que ustedes terminen lo que se ha empezado, ¿no? Al menos estamos aprovechando para explicar, ¿no? Repasar y dar algunos tips que ustedes deben manejar. Vamos. Y acá aparece, pues, ¿no? Piaget, ¿no? Los estadios y en primaria. Básicamente en primaria, ¿en qué etapas básicamente se encuentran los estudiantes de primaria? A ver, si nos dicen más o menos. A ver. Según Piaget. Concretas. Las operaciones concretas, ¿verdad? Y cuando decimos operaciones concretas, no es que el estudiante va a utilizar objetos concretos, no es eso, sino que es capaz... Manipulables. Exacto. Claro, es capaz de representar algo, ¿no? Mediante justamente cosas, pero no es que solamente es manipular. Y en este caso, la alternativa correcta, como todos lo han señalado, es la alternativa, maestros, alternativa correcta, alternativa C, ¿ya? Alternativa C, maestros. Correcto, vamos entonces con la pregunta 18. Y aquí nos habla sobre estos procesos de aprendizaje tan importantes y también tenemos que recordar. Muy bien, ya me están alcanzando sus respuestas. Durante una experiencia de aprendizaje, los estudiantes de cuarto grado están realizando traslaciones de figuras, ¿no? Traslaciones de figuras mediante el uso de un geoplano. En este contexto, una estudiante comenta lo siguiente. Empecé formando un triángulo con una liga y quise saber si era posible construir la misma figura en diferentes partes del geoplano. Entonces, primero construí, ¿no? Mire, entonces, primero construí, acá hay una acción, lo primero que hizo fue construir, acá, la misma figura 5 unidades hacia arriba y funcionó. Después, desde esa ubicación volví a construir, mire, está indicando lo que está haciendo, cómo lo hizo. Esa misma figura, 2 unidades a la derecha, y noté que se agregaba una unidad más, me salía del espacio del geoplano.
Finalmente conté 4 unidades hacia abajo y noté que también podía construir esa misma figura. Pregunta: ¿qué proceso de aprendizaje se evidencia principalmente en el comentario del estudiante? Alternativa A, conflicto cognitivo. ¿Existirá conflicto cognitivo en este ejercicio? El No. conflicto cognitivo básicamente es cuando hay un desequilibrio. No hay conflicto. Cuando el estudiante ya no tiene los saberes previos, no le bastan sus saberes previos para poder responder a una pregunta o una situación. Y entonces, ¿se presentará acá alguna cosa? No, porque el estudiante lo que está describiendo es lo que hizo para lograr eso. O sea, sí pudo hacerlo, no hay un conflicto, ¿no? Entonces, por lo tanto, la alternativa A descartada. Alternativa B, metacognición. Y alternativa C, transferencia. ¿Qué es la transferencia? ¿La transferencia en qué consiste? En aplicar el aprendizaje, pero en otros contextos. Y aquí están aplicando en otros contextos, no están hablando del mismo triángulo, en el mismo geoplano. Entonces, lo que sí está pasando aquí es básicamente proceso de metacognición, porque el proceso de esa metacognición es esa capacidad, básicamente, que tiene el estudiante, ¿no? Para reflexionar. ¿Sobre qué? Sobre sus procesos que el estudiante ha realizado de pensamiento, ¿no? Y la forma en que aprende, Entonces, esto, cuando nos dice el texto que primero construí esa figura, luego volví a construir esa misma, y noté que se agregaba, dicen, volví a construir esa misma figura 2 unidades a la derecha y noté que se agregaba una unidad más, me salía el espacio de geoplano. Finalmente conté, ¿qué está haciendo? Describir cómo ha ido construyendo ese aprendizaje. ¿Y eso cómo se llama? Se llama metacognición, ¿no? Alternativa correcta, alternativa B, maestros. Bueno, acá estoy dejando esto para lectura. Pregunta 19, ya mismo acabamos, maestros. Den nomás unos 5 minutos por ahí, o hasta 6, para poder concluir con lo empezado, maestros. ¿Ya? Creo que estamos aprovechando acá. El objetivo está claro. Desde la Escuela de Capacitación y Educación tenemos ese firme compromiso de poder asegurar, ¿no? ese ascenso. Y ustedes, por supuesto, pues, ¿no? Los primeros interesados también. Durante la sesión, bueno, lean por favor y luego escríbanme la respuesta para no interrumpir. Durante una sesión de aprendizaje, un grupo de estudiantes comentan, preocupados, miren, hay un problema acá, que han notado una gran acumulación de basura en las inmediaciones de la institución educativa. En este contexto, uno de los estudiantes dice lo siguiente: no esperaba encontrar tanta basura por aquí. Nadie se pone a pensar por qué están los basureros. Tenemos que hacer algo, miren, van a hacer algo, una acción. Varios estudiantes se mostraron de acuerdo con la iniciativa de su compañero, es decir, iban a hacer algo, ¿no? Ya, tenemos que hacer algo. Y sobre eso, los demás están de acuerdo. Pregunta: ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada, más pertinente, ¿ya?, para promover que los estudiantes organicen su participación en acciones orientadas al bien común? Si ustedes observan la alternativa B, dice solicitar que los estudiantes, ¿no?, a los estudiantes que se informen sobre los problemas vinculados al manejo de los residuos sólidos, que se informen, que vean libros en internet, videos, ¿ya? Luego, pedirles que indaguen qué propuesta de acción se ha utilizado para resolver problemas similares, ¿no?, a los que han observado en su localidad. Sí, pues pedirles que indaguen, pero que indaguen de repente en otros lugares, ¿no?, muy ajenos de esto. A ver, voy a marcar con rojo. Que se informen. Me parece que lo que ellos quieren es plantear una acción e informarse, como que todavía no es tan efectivo. Luego, pedirles que indaguen sobre las propuestas que han aparecido, ¿no? Y finalmente, evaluar con ellos la efectividad de esas propuestas, pero en otros espacios.
Alternativa C, presentar a los estudiantes un árbol de problema en el que se muestren las causas, o sea, se muestren las causas y consecuencias del problema observado. O sea, el profesor ya le está llevando las causas y consecuencias, eso no es válido, ¿no? Entonces, aquí la alternativa correcta, efectivamente, tal como lo han señalado ustedes a través del chat, la respuesta correcta es la alternativa A, maestros, ¿ya? Esto sí es pertinente porque lo que querían ahí era tomar acción y aquí están haciendo. Muy bien. La pregunta es, estamos ya unos minutos más, nomás les pido, maestro, para terminar ya quedan solamente 2 preguntas y terminamos. Durante una reunión de coordinación, un grupo de docentes dialoga sobre cómo abordar situaciones de conflicto que se sucedan entre los estudiantes. Me están indicando cómo abordar situaciones de conflicto que se suscitan entre estudiantes. A continuación se presentan los comentarios del 3, pero como yo quiero abreviar, vamos a suponer que estoy en el examen, ya me queda poco tiempo, el que está cuidando el examen dice, a ver, maestros, quedan 3 minutos para recoger el examen, entonces yo tengo que, en este caso, que voy a leer todo lo que está en ABC, que es amplio, o mejor, ¿qué es lo que hago? Leo la pregunta para que cuando vaya al texto, a esta parte, a este texto, yo vaya dirigiendo la atención a buscar esa respuesta. ¿Cuál de los docentes expresa un comentario que corresponde al manejo constructivo de conflictos? Manejo constructivo de conflictos. Alina, ¿qué dice? Me parece que lo indispensable para evitar los conflictos es garantizar que los estudiantes conozcan las normas y las tengan siempre presentes. ¿Ya? Para ello, sugiero que coloquemos en cada aula un cartel con las normas de convivencia. En cada aula un cartel de normas de convivencia. Dice Alina, ¿no? Eso dice Alina. ¿Qué dice Benicio? Creo que debemos propiciar que los estudiantes afronten los conflictos de manera provechosa para su vida y sus relaciones. Por ello, es importante que realicemos actividades que los ayuden a desarrollar estrategias para afrontar situaciones de conflicto. Miren ustedes, ¿no? En otras palabras, lo que está diciendo Benicio es deja que el estudiante también aprenda a enfrentar situaciones como esta, porque en algún momento se le va a presentar, entonces vayamos formándolo ya en esos contextos. Eso es lo que dice Benicio. ¿Y qué dice Carlota? Considero que la mayor parte de los conflictos se generan porque los estudiantes en su etapa de desarrollo no pueden regular sus comportamientos. Por eso, propongo que realicemos una marcha con los padres de familia para que juntos mejoremos la conducta de los estudiantes. Entonces, aquí, la respuesta correcta, tal como también lo han mencionado aquí, es básicamente Benicio, ¿no? Benicio, ya que dice que va a propiciar que los estudiantes enfrenten esos conflictos, pero de manera provechosa, ¿no? Aprender de esos conflictos. No pueden estar huyendo todo el tiempo de esos problemas, más bien debe enfrentar esos conflictos y a partir de eso, ¿no? Lleva una vida provechosa, ¿no? Entonces, la respuesta correcta para este caso, alternativa maestros, alternativa maestros. Bien, y por último, aquí habla de algunos procesos también. En otro momento de la sesión, se produce el siguiente diálogo, dice acá, ¿no? Sara y el docente. Sara dice, yo creo que si llueve mucho, habrá inundaciones. No hay otra forma de evitar las lluvias tan fuertes y por eso tampoco se puede evitar el desastre, ¿verdad? El docente le contesta, ¿recuerdas lo que sucedió el año pasado, ¿no? Cuando llovió fuerte en nuestra localidad? Y Sara dice, sí, ¿no?
Sí, llovió durante varios días, el río se desbordó y muchas casas se inundaron. Pero miren esta pregunta, recuerda, le dice el docente, le dice al estudiante, ¿recuerda lo que sucedió el año pasado cuando llovió? ¿Eso qué son? ¿Qué está recogiendo acá? Saberes previos, porque le está preguntando sobre algo que conoce, ¿no? Recuerden que el recojo de los saberes previos es básicamente, se formulan con base de preguntas, ¿no? Y lo que busca básicamente es que el estudiante active sus saberes previos, ¿no? Entonces, esa pregunta cuando le dice, ¿recuerdas lo que sucedió el año pasado? Por supuesto que se va a acordar, ¿no? Entonces, ahí está activando los saberes previos. Entonces, sí, llovió durante varios días, el río se desbordó y muchas casas se hundieron. Miren, lo que está diciendo, esa es su experiencia, conoce. No hay un tema acá como que desconoce esa parte, ¿no? El docente dice, ¿y por qué crees que si llovió igual en toda la localidad, las casas que estaban más lejos del río no se inundaron y las que estaban cerca sí se dañaron? Sara le contesta, es porque cuando el río se desbordó, las aguas no alcanzaron a las casas que estaban más lejos. El docente ahora le dice, entonces, ¿de qué depende que ocurra un desastre? Dice, en el diálogo, ¿cuál de las siguientes acciones, ojo acá, no se evidencia en las intervenciones del docente? A ver, primero, te pregunto, ¿habrá recojo de saberes previos? El docente habrá activado, habrá, mediante preguntas sobre algún juego, habrá recuperado algunos saberes previos de los estudiantes. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí. Claro, cuando les dice, por ejemplo, ¿recuerdas qué sucede? Está llamando a eso, ¿no? Entonces, Recordar. ¿habrá recojo de saberes previos? Sí lo hay. ¿Habrá conflicto cognitivo? ¿Qué me dicen ustedes? El conflicto cognitivo es cuando las preguntas que le hacían los saberes previos que contestaba normalmente, el profesor le lanza una pregunta donde ya no sabe cómo contestar, no sabe cómo... Le está haciendo preguntas ahí a Sara. Ajá. Le está haciendo preguntas a Sara si hay este conflicto cognitivo. Ya. Sí, al preguntarle donde dice maestro, ¿por qué crees que las casas que estaban más lejos no se inundaron? Le dice, ¿no? Y las que estaban más cerca sí se dañaron. Exacto. Y al último, mire cómo termina. ¿De qué depende que ocurra un desastre? Ahí está. El alumno no conoce todavía. Sabe de las inundaciones, pero de esto no. Entonces, esto sí lo va a dejar pensando al estudiante. Lo hace reflexionar ahí. Y ahí entonces, ahí donde el profesor, muy bien, en la clase del día de hoy, vamos a conocer un poco sobre esas causas que originan pues los desastres. Y entonces ya lo enganchó al estudiante, ¿no? Porque quiere saber por qué, ¿no? Ya lo motivó y tantas cosas. Entonces podemos decir que sí hay conflicto cognitivo. Lo que no hay es una transferencia, ¿no? Justamente de que el estudiante haga uso de ese mismo, de lo que ha aprendido y aplicarlo a otro espacio. No hay transferencia. Entonces, aquí estamos viendo los saberes previos, el conflicto cognitivo, la transferencia, los procesos pedagógicos, por ejemplo, la motivación, la gestión y acompañamiento, la problematización y la evaluación, que son procesos pedagógicos que tú y yo, maestro, conocemos y que de las áreas, todas las áreas, comunicación, matemáticas, ciencias sociales, arte, todos tienen los mismos procesos pedagógicos, pero cada área tiene sus propios procesos. ¿Qué procesos? Cada área tiene sus propios procesos didácticos. Maestro, ¿las competencias son las mismas de inicial y quinto y secundaria o no? Las competencias. Sí. ¿Y las capacidades son las mismas? Sí. También. ¿Qué cambia? Nivel de complejidad. Los desempeños, ¿verdad? Los estándares, los desempeños, eso sí cambia. ¿Ya? Perfecto, maestros. Agradecer a cada uno de ustedes por su participación. Hemos estado enganchados con esas casuísticas. Debo felicitar a cada uno de ustedes, ¿no? Por su participación.
por las ganas que están teniendo de poder seguir aprendiendo y sobre todo, maestros, prepararse para ese examen. El domingo estoy seguro que juntos vamos a lograr ese ansiado ascenso, maestro, de escala, por supuesto, desde la Escuela de Capacitación y Educación. Agradecerle por su participación en esta jornada y pues de mi parte agradecerle y nos estamos reencontrando también en otro momento. Muchas gracias a la escuela, muchas gracias a ustedes, maestros, colegas, por su participación.